Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra materia de probabilidad. El día de hoy vamos a ver un subtema que es los problemas de conjuntos, los cuales, bueno, necesitamos conocer, necesitamos establecer para entender cómo es que trabaja la probabilidad desde el punto de vista de la lógica y cómo es que nosotros la debemos aplicar a, evidentemente, la carrera de administración. Si bien es cierto, tenemos especialistas en la área que cumplen con esta misión, sí nosotros debemos conocer en lo personal cada una de las variables que componen este elemento. ¿Por qué? Pues porque nosotros debemos considerar a través de los datos que estamos recibiendo qué información nos debe servir, qué información vamos a tomar y qué información podemos considerar apta para el desarrollo de las metas o el desarrollo de los objetivos. Esto implica que el administrador entienda la probabilidad desde una perspectiva un poco distinta al del matemático, el cual quiere desarrollar un problema y este problema lo plantea bajo normas o criterios mucho menos concretos, ¿no? Por ejemplo, en probabilidad ¿qué probabilidad hay de que caiga una moneda, de canto? Y entonces aquí, bueno, sí es interesante, sí puede ser incluso hasta divertido utilizar la lógica matemática y la teoría de probabilidades para desarrollar ese concepto, pero desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista utilitario, eso al administrador pues le sirve de realmente muy poco. Por esa razón es que nosotros en este sentido tratamos de darle un pequeño giro a la materia, esperando no faltarle al respeto, bueno, pues a las personas especialistas de esta área o más especialistas que yo en esta área, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues esa sería la idea. Hoy les decía, vamos a hablar de la teoría de conjuntos, básicamente con la problemática, explicando algunos puntos muy esenciales. Será un video realmente cortito porque, bueno, ya en las sesiones vamos a trabajar los ejemplos y de alguna otra manera, bueno, pues tendríamos que establecer cuál va a ser la mecánica sobre la cual vamos a trabajar nuestro primer examen. Por lo tanto, este tema no pertenece a ningún tema, ¿no? Sino que es parte del subtema de conjuntos y nosotros lo quisimos hacer un poquito más amplio para irnos despacio, pero irnos con seguridad de que el alumno pueda entender perfectamente todas las variantes sobre de las cuales la probabilidad funciona. Bueno, y sin nada más que agregar, bueno, pues comencemos. Aquí vamos a tener un ejemplo de los diagramas de Venn, donde realizamos una intersección del conjunto A con el conjunto B y la intersección del conjunto B con el C. Lo que aquí nosotros queremos determinar desde el punto de vista no del ejercicio, sino desde el punto de vista de la utilidad de los conjuntos en la administración, sería establecer y más concretamente en la mercadotecnia, establecer un segmento de mercado sobre el cual nosotros somos los dueños absolutos a partir de un producto en específico, porque recuerden que siempre debemos hablar del producto o del evento, perdón, del evento específico. Si nosotros hablamos de los productos, aquí ya no ejecuta la teoría de conjuntos, aquí ya utilizaríamos otras técnicas de probabilidad y lo que nosotros tratamos de establecer es definir claramente los elementos que vamos a analizar. Porque esa es la magia que tiene la probabilidad y eso es lo interesante que tiene la probabilidad. Tenemos que ser concretos en la pregunta y concretos en el desarrollo del ejercicio. Por lo tanto, la unión entre conjuntos nosotros la podemos utilizar para determinar grupos de consumidores, grupos de mercado, precios sugeridos. Podemos utilizarla para determinar específicamente lo que pagaría un usuario en determinada zona geográfica y esta unión de conjuntos entre A, B y C nos permite establecer hacia dónde podríamos dirigirnos desde el punto de vista del análisis de todos los datos que se pudieran generar para determinar este hecho. Por lo tanto, el diagrama de Venn con triple conjunto nos ayuda, o con doble conjunto, nos ayuda a establecer esa dinámica. Y a partir de ahí nosotros podemos determinar que prácticamente todos los conjuntos de Venn podrían ser utilizados para determinar, evidentemente, rangos determinados sobre
la área de el área de la mercadotecnia, el área de las compras, el área de las ventas e incluso el área de la producción, si nosotros quisiéramos ser un poquito más amplios. Por lo tanto, todos los diagramas de Venn nos sirven para establecer ya sea uniones o intersecciones. Por lo tanto, en ese sentido son útiles y serían complementarios para establecer una decisión bien cimentada. Ejemplo que nosotros tenemos y que quiero que lo revisen ustedes a fondo porque bueno, pues sobre esto vamos a hacer examen, sería lo que nosotros conocemos como el conjunto vacío, también llamado conjunto nulo. No se les olvide porque en el examen yo puedo poner conjunto nulo y ustedes saben perfectamente que se refiere al el conjunto vacío. Entonces es aquel conjunto que carece de elementos convencionales que se les considera incluidos en cualquier otro conjunto. Si A es vacío, luego se notará, su notación será A es igual a vacío o A es igual entre corchetes para que nosotros lo podamos explicar. Por lo tanto, el círculo atravesándolo es vacío o nulo, ¿sale? Y bajo esta perspectiva, nosotros encontraríamos que aquí encontramos dentro de la administración a aquellos consumidores, a aquellas conductas de compra que no se ajustan a la capacidad que tiene nuestro producto, a la capacidad que tiene nuestro servicio, porque definitivamente estas personas no se ajustan a lo que nosotros vendemos. El ejemplo es un poquito anticuado, pero creo que lo ejemplifica muy bien. Cuando nosotros hablamos de los periódicos, las revistas, todos los medios digitales, nosotros debemos considerar un conjunto vacío, que aunque ya es un poco extraño, pero sí, todavía sigue existiendo, que es el número de personas que no saben leer ni escribir en el país. Y por lo tanto, a esas personas se les excluye, se les deja dentro del conjunto vacío porque no pertenecen a el grupo de personas que sí lo hacen y que podrían adquirir nuestros servicios o nuestros productos o servicios que son para leer o para poder interactuar con las personas. Por lo tanto, los conjuntos vacíos son elementos que sí nos permiten establecer aquellas exclusiones o aquellos elementos que simplemente están fuera del alcance de el uso del producto, ¿no? O del servicio, o aquellos productos que simplemente no están dentro del rango de adquisición de las personas para poder desarrollarlos. De ahí en fuera, sí es complicado que nosotros podamos analizar hacia dónde dirigir los conjuntos vacíos, más sin embargo, sí podemos establecerlos desde el punto de vista de estas variables que les acabo de mencionar, aquellos productos o servicios que no se adaptan a las condiciones de los consumidores. Aquí tenemos los conjuntos uniones, ¿no? Donde vamos a hablar del conjunto A y el conjunto B y donde lo que vamos a hacer es fusionarlos para poder establecer una variable. ¿Sale? Por lo tanto, aquí no tenemos gran ciencia desde el punto de vista de la utilización de los conjuntos, porque simplemente estamos uniendo dos elementos que se conforman para poder darnos un resultado específico. Y aquí lo que hacemos es unir tanto a A como a B en el desarrollo de estas operaciones, ¿no? Nosotros queremos lanzar un nuevo producto y nosotros tenemos que determinar a qué consumidores vamos a unir con la intención de que tengamos un producto cada vez más amplio y cada vez más extenso para los consumidores. Aquí, en lugar de ponerles nombres, podríamos ponerles edades, ¿no? Y si un producto es para una edad determinada de 14 a 16 años, nosotros podríamos extender a través de algunos cambios de llevarlo hasta los 20 años, ¿no? Y entonces ahí hacemos la unión de qué características deben tener las personas para poder
adquirir nuestro producto desde el punto de vista de sus gustos y sus preferencias, ¿no? También nosotros podemos establecer en qué situaciones dentro de la administración podríamos hacer uniones, esto es, uniones estratégicas desde el punto de vista administrativo para hacer nuestra empresa más sólida, ya sea en la compra o adquisición de bienes o en la producción y distribución de mis productos. Y entonces ahí yo puedo establecer con qué unión puedo ser más eficaz, más eficiente desde el punto de vista de su interacción con el mercado, desde el punto de vista de las posibilidades que tiene el producto este, dentro de algún mercado muy específico, la capacidad económica que tienen otras empresas y que me podría fortalecer desde el punto de vista estratégico. Ahí es donde podemos utilizar los conjuntos uniones, tal vez simplemente como un juego de ideas, pero que sí podría ser a la larga una referencia que nosotros podríamos utilizar para lograr algún resultado. Recuerden que en la administración nosotros no podemos desechar nada ni podemos afirmar nada. Simplemente nosotros a través de la experiencia y a través de los datos podemos establecer si es una buena idea o si es una mala idea o simplemente fue una idea que surgió pero que no llegó a buen puerto. Después hablaríamos de los conjuntos de intersecciones, ¿no? Donde tenemos dos elementos, A y B, y ellos interactúan con ciertas letras que en este ejemplo tenemos que evidentemente trabajan tanto en A y en B y que las vamos a utilizar. Aquí fundamentalmente tenemos las interacciones de varios elementos desde el punto de vista administrativo. Consumidores que acompañan su producto con otro producto, ¿no? Y entonces nosotros podemos hacer esfuerzos para trabajar con esa empresa con la cual nosotros compramos. Ejemplo, si nosotros vamos a tomar una pequeña bebida alcohólica, nosotros sabemos que normalmente en una reunión lo acompañamos de cigarro, ¿no? Y entonces, ¿con qué otros elementos los podríamos combinar? Tal vez con la botana, tal vez con comida, tal vez con los hielos, tal vez con música. Y entonces ahí nosotros empezamos a hacer nuestros procesos de experimentación de conjuntos y nosotros identificamos que la mejor combinación, que la mejor combinación aparte del cigarro sería con la bebida gaseosa. Y entonces ahí es la unión donde los empresarios, y seguramente ustedes lo han visto y viene muy a colación, donde nosotros llegamos a la tienda donde venden los licores y también nos venden evidentemente la bebida gaseosa y también nos venden los vasos, ¿no? Y esto nos ayuda a generar el empuje del que el producto necesita para poder ser vendido. Este es uno de los elementos más referentes desde el punto de vista de la utilización de la unión de las intersecciones que tienen los diferentes elementos de conjuntos. Y de una o de otra manera nosotros podemos utilizarlos, repito, desde el punto de vista de la generación de ideas. Podemos utilizar también las intersecciones desde el punto de vista del ecosistema de un producto y cómo es que el ecosistema nos hace adquirir subproductos y estos subproductos a su vez comprar productos satélite y esto nos ayuda a generar todo un ecosistema sobre el cual mi producto existe, donde yo puedo ser el producto dominante o puedo crear subproductos para que todas las intersecciones se ejerzan dentro de mi ámbito comercial y a través de estos elementos yo poder generar unas ganancias muy altas, ¿no? Caso muy concreto, por ejemplo, que ahorita se me viene a la mente, ¿no? Con todas aquellas empresas que ofrecen productos deportivos, ellos prácticamente te venden todo el equipamiento y entonces las interacciones son muy grandes y entonces la persona, o las empresas o los equipos, pues compran todo la interacción y eso hace que las ventas sean muy, muy altas. Después tendríamos los complementos de dos conjuntos, ¿no? Donde evidentemente tenemos un conjunto que es el B y un universo que es
dentro del universo también está A. Y entonces ahí nosotros tenemos complementos que nos ayudan a establecer también quién puede adquirir mi producto, quién puede adquirir mi servicio o quién podría estar en la posibilidad, por lo menos, de pensar en la adquisición del mismo. Y bajo esta perspectiva nosotros seríamos muy claros y muy contundentes en decir que la mayoría de los productos deben tener sus complementos. ¿Por qué? Porque los complementos son el elemento sobre el cual un producto se hace mucho más eficiente, se hace mucho más atractivo y evidentemente tendemos a desarrollar una afiliación por dicho producto. Las empresas buscan que nosotros como individuos podamos comprar el producto base más su complemento. Y esto le permita a la empresa poder generar ganancias cada vez más altas. De hecho, si usted quiere dedicarse a la fabricación de productos, evidentemente usted tiene que pensar en el producto de lanzamiento y a la par en un plan objetivo alternativo o complementario. Usted lo que tendría que hacer es planear el lanzamiento del complemento del producto. Un pantalón de mezclilla es inútil sin un buen cinturón, ¿no? Unos buenos tenis son inútiles sin unas buenas calcetas. ¿Estamos de acuerdo? Un buen celular es inútil sin una bonita carcasa. Y entonces ahí empezamos, o sin unos buenos audífonos, o sin un buen reloj inteligente, y entonces empezamos a hacer nuestros complementos. Y aquí tenemos el ejemplo donde A y E pertenecen a A y los complementos son B, D y C dentro de nuestro universo de desarrollo de productos. Prácticamente todo lo llevo a el área de mercadotecnia porque me pareció interesante determinarlo desde este ángulo, porque bueno, estamos nosotros cursando la materia de mercadotecnia estratégica y para que ustedes lo vayan vinculando y se les haga mucho más digerible y mucho más fácil, ¿sale? Sobre todo esta parte de las teorías de los conjuntos. Y bueno, también con la idea de que nosotros los vamos a practicar en clase, en sesión, y que bueno, ustedes tendrán que hacer su tarea y ahí lo seguirán practicando. La intención es que tengamos la idea de qué son y para qué nos pueden servir, ¿no? Y también los podemos resolver de manera no tan complicada. Terminamos esta parte de los tipos de conjuntos y pasaríamos a un subtema número 1.3, que sería la definición y propiedades de la probabilidad. Las propiedades son los elementos sobre de los cuales nosotros basamos el estudio de la probabilidad, donde nosotros sabemos de antemano que la probabilidad puede basarse, o no puede basarse, se basa en un evento 0, que es poco probable que pase, o un evento 1, que es muy posible que pase. Por lo tanto, cuando hablamos de las propiedades, hablamos de los axiomas. Y los axiomas son las interacciones que va a tener la probabilidad para determinar el 1 o el 0. Y siempre vamos a tratar de estructurar estas variables a partir de ese elemento, ¿sale? Y de alguna otra manera podremos lograr que estos axiomas se cumplan o no se cumplan. Cabe señalar que es bien importante que la probabilidad o te puede dar 0.1 o 0.0001 o te puede dar 0.99999, ¿no? Pero jamás te podrá dar, por ejemplo, un número 2 o un número 5 o un número 10 porque está lejos, o sea, esa no es probabilidad. Y dentro de las propiedades, la primera propiedad que tenemos es la suma de las probabilidades de un suceso o su contrario. Vale 1, por lo tanto, la probabilidad del suceso contrario es que pueda ser posible o que pueda ser improbable. Por lo tanto, esa es nuestra primera propiedad, ¿no? La suma de probabilidades es un suceso y su contrario, que vale ¿qué? 1, ¿no? Posiblemente sí se logre, posiblemente no se logre. Y ahí es donde nosotros tendremos la posibilidad de tener éxito o fracaso. Desde el punto de vista. Esta era la probabilidad del suceso 0, que sí puede existir. Y después
la probabilidad de la unión de dos sucesos, la probabilidad de que salga el sol y se nuble, es la suma de sus probabilidades menos la probabilidad de sus intersecciones, que llueva. Perdón, que haga aire. Y entonces ahí nosotros tendríamos la capacidad de poder estructurar hacia dónde dirigir nuestros enfoques probabilísticos. Y la fórmula es la que aparece ahí, que nos ayuda mucho a establecer la referencia, menos la probabilidad de sus intersecciones. En el cuarto elemento, si un suceso A está incluido en otro suceso B, entonces la probabilidad de A es menor o igual a la probabilidad de B. ¿Sale? Y entonces buscamos que el suceso A que está en B es menor a B. Entonces estamos buscando un elemento, un evento donde el evento B es más importante que el evento A, ¿no? Y ahí podríamos entender un montón de ejemplos, ¿no? Que me gustaría tratarlos en clase, porque no es en el momento. Y bueno, muchachos, eso sería todo por mi parte. Y si los confundí, bueno, no se preocupen, en un momento lo resolvemos. Muchas gracias, muchachos.